Ok, entonces hoy tenemos esta clase de membranas. Bueno, el transporte de solutos en realidad, pero vamos a estudiar un poquito lo que es la estructura de las membranas y cómo esta, digamos, esta importante parte de la célula regula el movimiento de diferentes moléculas importantes para las plantas, ¿verdad? Como lo son los nutrientes que vimos la semana pasada. Entonces, bueno, la primera parte de la clase es como un repaso de lo que se ha visto en biología general, en realidad, de la estructura de las membranas biológicas. Y vamos hacia el final de la clase, pues tener un poquito más de detalle en algunas partes específicas que nos va a permitir entender de mejor manera cómo ocurre el transporte de pues, diferentes moléculas a través de la membrana. Entonces la membrana es una estructura similar a una lámina con dos moléculas de lípidos de espesor, ¿verdad? Ustedes eso lo recuerdan. Tenemos pues los fosfolípidos, ¿verdad? Recuerden que tenemos una cabecita que era como la parte de fosfato, ¿verdad? Y una colita que es la parte no polar, ¿verdad? Entonces estas membranas se van a disponer de esta forma, ¿verdad? Dos moléculas de lípidos de espesor, debido a que la cabecita polar va a ser más afín al medio acuoso, ¿verdad? Tanto intercelular como extracelular, y por ende, pues van a estar dispuestos de esta forma, ¿verdad? Mientras que las colas hidrofóbicas, ¿verdad? Las colas no polares, pues van a ser repelidas por ese medio, ¿verdad? Por el medio acuoso en el cual van a estar las células. Vamos a tener también en la membrana, esta es como la estructura básica, ¿verdad? Recuerden que son un montón de fosfolípidos. Eh, Sin embargo, bueno, entre la membrana también vamos a tener otras moléculas importantes como son proteínas también. De hecho, podemos tener, dependiendo de la membrana, que no solamente tenemos la membrana celular, sino tenemos pues diferentes membranas de las organelas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la membrana, la composición de lípidos y proteínas va a variar. Va a variar desde 1 a 4 hasta 4 a 1. O sea, pueden ser una parte de lípidos y 4 de proteínas, o al revés, 4 parte de lípidos y una de proteínas. O sea, entre estas dos relaciones vamos a tener la composición de las membranas, ¿verdad? Entonces es una gran diversidad de membranas que tenemos, y por ende, pues así va a ser diferente su composición dependiendo de las funciones que ellas tengan. Las membranas también presentan calcio, ¿verdad? Es muy importante que recordemos. Entonces, por eso es que eh, el calcio en las plantas también es muy importante, no solamente en las paredes celulares, sino también en las membranas celulares. Y también vamos a tener carbohidratos ligados a lípidos y a proteínas, ¿verdad? Ahorita eso también lo vamos a ver con más detalle. Entonces, como les decía, en realidad las diferencias que existen entre la composición de la membrana depende, digamos, del tipo de membrana o de la organela. Depende de la especie, como vemos acá en esta nubecita que tenemos por acá. Puede ser, digamos, de una especie a otra, la membrana, digamos, la membrana celular, que es como la más general, puede variar en su composición, en su estructura, ¿verdad? Dependiendo de la especie. Pero también va a variar la membrana dependiendo de la organela pues, que esté rodeando esa membrana, ¿verdad? Bueno, tenemos acá la plasmalema, ¿verdad? Que es como la membrana celular, la más general. Tenemos el tonoplasto. Recuerden que el tonoplasto es la membrana de la vacuola. También tenemos membrana del retículo endoplasmático, de, de los dictiosomas, de los cloroplastos, del núcleo, de las mitocondrias,
o bueno, de microcuerpos como son peroxisomas o glioxisomas, y entonces todas estas membranas van a tener estructuras diferentes, porque todas cumplen funciones diferentes, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Les recuerdo, también esa estructura va a variar dependiendo de la especie y del medio, ¿verdad? Del medio en el cual se encuentre esa membrana. Si el medio pues está un poquito alterado por cualquier razón que sea, por ejemplo, condiciones de alta salinidad son condiciones que pueden alterar enormemente la estructura de la membrana. Como ven, acá tenemos el esquema que les decía antes de los fosfolípidos, ¿verdad? Los fosfolípidos, recordar nada más que tienen una parte que es más hidrofílica y otra hidrofóbica, y por ende, esta estructura que presentan las membranas forma espontáneamente bicapas, ¿verdad? O sea, forman esta disposición que permite la delimitación física del medio intracelular con el medio extracelular. Entonces, esto es, digamos, esta estructura, ¿verdad? De tener una parte polar y otra parte no polar, es lo que permite la delimitación física de las células con su medio acuoso. Entonces, bueno, para entrar un poquito en detalle de lo que hacen o por qué son importantes las proteínas en la membrana. En realidad las proteínas en la membrana llevan a cabo diferentes funciones, bastantes funciones en realidad, pero las más importantes en el caso del transporte son proteínas que funcionan como bombas, que pueden servir para la entrada o incluso la exclusión de algunos solutos, ¿verdad? De las células, o sea, para permitir la absorción de esos solutos, o más bien la salida, ¿verdad? La salida constante de algunos solutos tóxicos, por ejemplo. Este mecanismo de bombas, proteínas como bombas, es uno de los más importantes en la detoxificación de compuestos tóxicos, valga la redundancia, en las células, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos excesos de algún nutriente, de algún soluto mineral, las células activan bombas específicas que constantemente sacan ese soluto del citoplasma. También podemos tener canales específicos que van a facilitar la Profe, difusión. una pregunta. ¿Sí? ¿En las células animales y las células vegetales tienen como los mismos tipos de bombas o difieren en algún sentido? Las bombas son específicas muchas veces. Hay bombas que son generales, por ejemplo, cuando hablamos de bomba sodio-potasio, son bombas que, digamos, en cierta forma son conservadas dependiendo del sitio, ¿verdad? O sea, son como similares entre los diferentes seres vivos, pero hay otras bombas que son específicas, ¿verdad? Dependiendo del soluto. Ok, Hay de los muchas dos, gracias. con gusto, hay de los dos casos. Eh, bueno, también tenemos canales, como les decía, y ahora más adelante vamos a ver estos canales, estas proteínas que funcionan como canales, básicamente lo que hacen es dejar huequitos o poros en la membrana que va a facilitar la difusión, ¿verdad? Recuerden que la difusión es el movimiento de un soluto de un lugar más concentrado a uno menos concentrado. Entonces, sea para dentro de la célula o para fuera de la célula, estos canales van a facilitar el proceso de difusión. Luego también podemos tener receptores de membrana que pues nos eh, van a permitir que la célula reconozca algunas moléculas en el medio. También tenemos traductores de energía y enzimas, y también tenemos proteínas que van a ser embebidas en la bicapa de lípidos, ¿verdad? Por ejemplo, proteínas integrales de membrana que son tan importantes, ¿verdad? Y muchas de esas proteínas integrales de membrana van a ser o bombas o canales, ¿verdad? Incluso receptores. Como ustedes recordarán, las membranas van a ser estructuras fluidas. Pues básicamente eso lo que quiere decir es que ellas van a permitir, digamos, van a ser
van a ser, digamos, un medio, digamos, va a ser un, la membrana en sí es una estructura que pues está en forma, digamos que es muy flexible, digámoslo así, de esa forma es muy flexible, ¿verdad? En cuanto al paso de sustancias por ella, ¿verdad? Y las membranas van a estar ensambladas por enlaces no covalentes, ¿verdad? Y esto, pues ustedes lo recordarán de las clases de biología general. También las membranas no van a tener simetría, ¿verdad? Ellas pues van a ser diferentes a ambos lados de la célula, o sea, a ambos lados interior y exterior de la célula. Es lo que quiere decir esta parte de que son asimétricas. Entonces las membranas, bueno, como hemos venido hablando, ellas van a tener proteínas, que esas proteínas pueden ser estructurales, pueden ser de reforzamiento de la misma membrana o de reforzamiento para permitir, digamos, mantener su forma también, o pueden ser proteínas transportadoras o incluso enzimas. En la membrana podemos tener también enzimas como la ATPasa, ¿verdad? Más adelante vamos a ver varias ATPasas que existen en las membranas de los organismos vegetales, en este caso. También en las membranas, bueno, tenemos cationes de calcio, ¿verdad? Recuerden este importante nutriente, macronutriente. Nos va a permitir los cationes de calcio mantener la integridad de la membrana, ¿verdad? Va a permitir igualmente un reforzamiento de la membrana y también va a estar involucrado el calcio en el transporte de solutos hacia el interior de la célula. Más adelante también vamos a ver cómo funciona esto. Y también, bueno, como ustedes sabrán, lo más, digamos, lo más abundante la mayoría de veces, ¿verdad? No siempre es así, pero la mayoría de veces los lípidos van a ser bastante abundantes en las membranas. Vamos a tener fosfolípidos, glicolípidos y esteroles en esta parte de lípidos. Profe, Entonces, sí, una pregunta. ¿Aquí a qué se refiere con mantener la integridad de la membrana? es básicamente reforzar la membrana para que no, digamos, yo les he dicho ahorita, ¿verdad? Que la membrana es un medio muy flexible, muy fluido, pero digamos, tampoco tiene que ser tan fluido. Entonces eso es básicamente como estabilizar esa fluidez de la membrana para que no se deforme, digámoslo así. Ok, gracias. Con gusto. Ok, bueno, los lípidos en las membranas van a ser moléculas anfipáticas, ¿verdad? Como son los fosfolípidos. Ustedes, bueno, recordarán que los fosfolípidos, bueno, al menos en la membrana vamos a tener estos cuatro que van a ser fosfatidil. Todos van a ser, digamos, un fosfolípido que va a tener una estructura general o un grupo funcional principal llamado fosfatidil, ¿verdad? Y de ahí podemos tener otros grupos funcionales que pues van a diferenciar un poco cada uno de estos fosfolípidos. Por ejemplo, tenemos el fosfatidilcolina o fosfatidiletanolamina o fosfatidil unido a una molécula de glicerol o incluso el fosfatidil unido a una molécula de inositol. Y son estos de acá. Bueno, acá tenemos, bueno, recuerden lo que siempre les he dicho, lo de la cola no polar del fosfolípido y de una cabeza polar, ¿verdad? Y bueno, este es como el básico, el fosfatidil, ¿verdad? El fosfolípido sin ningún grupo funcional, ¿verdad? O sea, solo el fosfato con las colitas de hidrocarburo, ¿verdad? Ya acá por acá tenemos el fosfatidiletoanolamina, entonces es básicamente que añadimos en este extremo del fosfatidil, ¿verdad? O del fosfolípido, añadimos ese grupo funcional etanolamina, ¿verdad? Luego tenemos este otro fosfatidilcolina.
es exactamente lo mismo. En lugar de agregar etanolamina, agregamos colina, el grupo funcional colina, ¿verdad? Pero ustedes pueden notar que igualmente, aunque tengamos estos grupos funcionales, igualmente vamos a tener siempre la particularidad de que tenemos esta sección del fosfolípido, digamos, muchísimo más polar que la sección de la colita, ¿verdad? Sin embargo, bueno, también es notable que, bueno, en algunos casos, vamos a ver, en realidad podría bajarse un poco por impedimento estérico la polaridad, pero no es tanto. En realidad acá también agregamos moléculas que tienen núcleos grandes, como son, o átomos con núcleos grandes, como lo sería el nitrógeno, ¿verdad? Bueno, tenemos también en la membrana los glicolípidos, ¿verdad? Recuerden que un glicolípido, pues como su nombre lo dice, es una molécula de glucosa eh, añadida o sumada a una molécula lipídica. Entonces, tenemos los más importantes van a ser los galactosil, los lípidos que son con el azúcar galactosa. Entonces tenemos, si el glicolípido tiene una galactosa, una molécula de galactosa, lo vamos a llamar monogalactosidil diglicérido, o podemos tener dos galactosas, entonces lo vamos a llamar digalactosidil diglicérido. Entonces es un glicolípido, ¿verdad? El glico, digamos, de esa unión, o la parte de carbohidrato o de glucosa, digamos carbohidrato, por no llamarle glucosa, de esa unión va a ser la molécula de galactosa, o en el caso de que tengamos dos, y la parte lipídica va a ser la parte diglicérido, ¿verdad? Entonces acá pueden ver la estructura química de esas dos moléculas que vamos a encontrar en la membrana. En este caso, como les decía, tenemos una molécula de galactosa, y en este caso tenemos una molécula de, dos moléculas de galactosa, ¿verdad? En este diglicérido, ¿verdad? Como ven, bueno, acá tenemos que este grupo puede ser una cadena, ¿verdad? O va a ser una cadena de dos o más moléculas eh, de, eh, de dos o más moléculas de metil, ¿verdad? O de carbono hacia la colita, ¿verdad? Que ese es como el dibujito de la membrana celular, ¿verdad? Recuerden, tenemos diferentes componentes. Tenemos, bueno, grupos oligosacáridos, ¿verdad? Que podemos tener unidos a proteínas integrales de membrana, como en este caso. Podemos tener también proteínas periféricas en la membrana, o podemos, bueno, ya les hablé de las proteínas integrales de membrana, incluso un montón más de componentes en las membranas que no vemos en este esquema. Pero lo más importante, ¿verdad? Y lo que hemos hablado, recalcárselos una vez más, es que tanto en el exterior de la célula como en el interior de la célula, la membrana va a delimitar por esa característica de tener tanto una zona polar como una zona no polar, ¿verdad? Entonces, como todas las células van a estar en medios acuosos, esa membrana pues va a permitir la delimitación física del interior con el exterior de la célula. También tenemos en la membrana esteroles. Los esteroles básicamente nos van a ayudar para, causar una estabilización en el interior en el interior hidrófobo, ¿verdad? O sea, en el interior hidrófobo quiere decir en esta sección de acá de las colitas. Entonces ahí vamos a tener esteroles igual embebidos en esa sección para estabilizar ese interior, ¿verdad? E impedir que se vuelva demasiado fluido con el aumento de la temperatura. O sea, recuerden que los lípidos, los fosfolípidos como son lípidos, ¿verdad? Van a tener puntos de fusión que en realidad no son tan altos, ¿verdad? Digamos, a temperaturas fisiológicas, llamemos temperaturas fisiológicas de las plantas. En realidad las plantas pueden sobrevivir, digamos, desde
algunos bajas temperaturas, ¿verdad? E incluso algunas bajo cero, que todavía, digamos, ahí el lípido está sólido, consistente, hasta temperaturas, digamos, 40, 45, ya las plantas a partir de ahí ya no sobreviven. Pero digamos que de 30 en adelante muchos lípidos se vuelven más fluidos, alcanzan su punto de fusión. Entonces los esteroles lo que nos van a permitir es evitar o digamos em, subir, digamos no subir el punto de fusión porque no estamos cambiando la molécula, pero sí estabilizar los fosfolípidos cuando se aumenta la temperatura. Porque cuando se aumenta la temperatura ellos se vuelven más líquidos, ¿verdad? Se pueden fundir. Entonces estos esteroles, igual, bueno, vamos a tener una cantidad diferente en las membranas dependiendo, pues básicamente, bueno, de la especie, pero también dependiendo del medio en el que se encuentre esa especie, ¿verdad? Si la especie es de clima caliente, evidentemente, pues va a tener muchísimos más esteroles que una especie de clima frío, de clima frío, ¿verdad? Que no va a necesitar tantos, puesto que ya el clima le ayuda a mantener esa estabilidad de la membrana. Entonces podemos tener desde 2.2 esteroles por cada fosfolípido en raíces de cebada hasta 0.1 esteroles, ¿verdad? Igual, o en la misma relación de los fosfolípidos en hojas de espinaca, ¿verdad? Entonces quiere decir que, bueno, no solamente depende de la especie, sino también del lugar en el que esté la célula, ¿verdad? Si es en la raíz o si es en las hojas o en los tallos, pues también ahí podemos tener diferentes cantidades de esteroles. Estos son los esteroles, ¿verdad? Tal vez el más familiar para todos sea el colesterol, pero en realidad en las plantas podemos tener todos estos esteroles que van a permitir estabilizar la membrana en condiciones de aumento de temperatura. No tienen que saberse de memoria estas moléculas, simplemente reconocerlas, ¿verdad? Como les digo, el más familiar para ustedes tal vez sea el colesterol, pero si ya ven, por ejemplo, este estigmasterol, ya ustedes ven, se parece al colesterol, entonces, pues es un esterol, ¿verdad? Tenemos también, bueno, hemos hablado de las proteínas, vamos a saber que en realidad las proteínas específicas en la membrana van a tener estas funciones, van a tener funciones catalíticas, pueden ser canales de soluto o pueden ser portadores proteináceos, o sea, proteínas que ayudan al transporte de otras proteínas. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver con detalle cada una, pero en realidad las tres son igualmente proteínas de transporte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero las catalíticas. Las catalíticas van a ser proteínas, pues, que particularmente van a ser enzimas, y esas enzimas, las más abundantes que vamos a tener en las membranas van a ser las ATPasas, ¿verdad? De hecho, como les digo, al final de la clase vamos a ver con detalle las ATPasas que tenemos en las células vegetales. Y las ATPasas, bueno, como ustedes recordarán, van a ser enzimas que van a utilizar energía, ¿verdad?, en forma de ATP para bombear protones a través de la membrana. Y esto es muy importante porque muchas veces el transporte de algunos solutos requiere la entrada o la salida de protones de la célula, ¿verdad? Dependiendo del caso del soluto que queramos transportar, muchas veces la célula va a necesitar que salgan protones o que entren protones para que ese soluto pueda ingresar a la célula. Entonces, estas ATPasas son muy importantes, ¿verdad?, en esa función de transporte. Bueno, y este es un recordatorio nada más, ¿verdad?, que las ATPasas van a liberar energía del ATP y, bueno, para, pues, como les decía, la entrada o la salida de algunos iones específicamente. Ahora vamos a ver cómo funciona ese mecanismo de transporte, sinporte y antiporte. Ahora lo vamos a ver con detalle los dos. La segunda son proteínas que funcionan como canales de soluto. Básicamente van a ser regulados
cómo funciona una compuerta, ¿verdad? Son huequitos en las membranas que van a funcionar, digamos, abriéndose y cerrándose dependiendo de la necesidad celular. Entonces esas compuertas pueden ser abiertas o cerradas, como le digo, dependiendo de las necesidades de la célula, o pueden ser parcialmente abiertos, no abiertos completamente, sino un poquito abiertos, dependiendo de qué condiciones metabólicas tenga la célula y de la necesidad del soluto por el cual, digamos, del soluto que va a pasar por esos canales. También, bueno, importante que sepamos que por esos canales van a difundir los solutos, o sea, no vamos a tener un transporte activo, en este caso de tener canales de solutos, sino que básicamente lo que esos canales van a hacer es facilitar la difusión, o sea, facilitar el paso de solutos de una región más concentrada a una menos concentrada. Puede ser tanto hacia el interior como hacia el exterior de la célula, ¿verdad? Y bueno, algunos de esos canales de soluto van a permitir la difusión de solamente un soluto, por ejemplo, potasio, ¿verdad? O puede ser eh, cualquier ion, ¿verdad? O catión. Pero, pues, digamos, lo más importante acá es que ustedes sepan que hay canales de soluto muy específicos, como en este caso, ¿verdad? Todo este ejemplo que les ponemos acá. O hay otros canales que permiten la entrada o salida en forma simultánea, digamos, de algunos de más iones o de más solutos, ¿verdad? Como en el caso de algunos canales que permiten la entrada y salida de malato y potasio al mismo tiempo. Y algunos, bueno, van a ser más permeables a varios solutos, ¿verdad? La última proteína que vimos en el esquemita antes, ¿verdad? Son proteínas llamadas portadores proteináceos. Entonces esas básicamente van a ser proteínas que se van a combinar con un soluto específico en un lado de la membrana, van a rotar y van a liberar ese soluto al otro lado. Entonces vamos a tener algunos portadores proteináceos, van a ser los portadores de sacarosa, o sea, van a ser proteínas que van a permitir la entrada o salida de sacarosa de la célula. Entonces, básicamente va a ser una proteína que va a atrapar al soluto, se va a combinar con él, ¿verdad? No combinar químicamente, sino que lo va a atrapar por fuerzas hidrostáticas, ¿verdad? Y magnéticas, ¿verdad? Entonces lo van a atrapar, la proteína va a rotar hacia el otro lado de la membrana y va a liberar ese soluto. Puede ser hacia el interior o hacia el exterior, como les digo. Ok, bueno, recordar de nuevo que el calcio es un nutriente muy importante en las células porque en las membranas, ¿verdad? Si no tenemos calcio, se va a perder la capacidad de transportar solutos hacia el interior y de retener solutos que ya contiene. ¿Por qué? Bueno, el calcio, aparte de dar estabilidad a la membrana, también el calcio puede funcionar como cofactor enzimático de algunas enzimas. Y tenemos el caso particular de la enzima calmodulina, ¿verdad? Que en realidad es una enzima que regula el metabolismo celular y no solamente en las plantas, sino en muchas células, en muchos organismos diferentes. La calmodulina es una enzima que va a modular muchísimas actividades metabólicas. En el curso vamos a ver, creo que en la parte de respiración y de fotosíntesis, cómo la calmodulina va a regular algunas partes de estos procesos. Bueno, el modelo del mosaico fluido, ¿verdad? Recuerden que lo más básico de este modelo es la bicapa de lípidos, la bicapa de fosfolípidos. Esa bicapa de fosfolípidos va a proporcionar estabilidad a la membrana. Recuerden que la característica más particular de esa bicapa es que en medios acuosos pues va a formar esa membrana característica delimitando el interior del exterior de la célula. También esa bicapa de fosfolípidos va a ser caracterizada por tener una asociación de cabezas hidrofílicas y
bueno, las colas hidrofóbicas que van a estar hacia el interior, ¿verdad? Como lo dice el último cuadrito. Luego tenemos en el modelo de mosaico fluido los esteroles, ¿verdad? Los esteroles también van a poseer una cabeza hidrófila y una porción un poquito más larga hidrofóbica, que básicamente lo que van a hacer los esteroles es meterse entre los fosfolípidos para estabilizarlos en condiciones de alta temperatura, para evitar una fluidez excesiva, ¿verdad? Una fluidez excesiva en condiciones de temperaturas más altas. Y también en el modelo del mosaico fluido, un componente muy importante son las proteínas, que las proteínas tenemos de funciones muy variadas, que pueden ser proteínas integrales o intrínsecas. Como ustedes saben, son proteínas que van a pasar la membrana completamente, o vamos a tener proteínas también que pueden ser periféricas o extrínsecas, ¿verdad? Se pueden estar o hacia el interior de la célula o hacia el exterior de la célula, que es lo que vemos por acá. Tenemos algunas proteínas periféricas que van a estar hacia el exterior de la célula, que incluso esas proteínas pueden tener algunas moléculas, como en este caso, moléculas, digamos en este caso podríamos llamar una glicoproteína, ¿verdad? Tenemos grupo funcional de carbohidratos, ¿verdad? Que permiten muchas veces el reconocimiento de pues cualquier molécula que haya ahí o moléculas específicas en el medio. Tenemos, como recuerden, la cola hidrófila del fosfolípido, la cola, la cabeza hidrófila y la cola es hidrofóbica, ¿verdad? Que va a estar hacia el interior. Tenemos los esteroles ahí embebidos en la parte, en la cola de hidrocarburo de los fosfolípidos. Tenemos una proteína integral de membrana, como recuerdan, son proteínas que atraviesan toda la membrana. Y podemos tener proteínas periféricas, ¿verdad? Como habíamos dicho. Ok, aquí tenemos el caso específico de las glicoproteínas, ¿verdad? Como les decía, son proteínas periféricas con polisacáridos, digamos, unidos a ellas. Podemos tener exosas unidas, ¿verdad? A esas proteínas. Y específicamente esas exosas pueden ser manosa, fucosa o incluso glucosamina, ¿verdad? Y es básicamente que estas proteínas, digamos, estas proteínas unidas a los azúcares, a estos azúcares, van a tener capacidad de reconocimiento de condiciones específicas en el medio celular, tanto hacia el interior como hacia el exterior de la célula. Entonces, bueno, las glicoproteínas van a ser específicas para las especies, en realidad, incluso son muy específicas para, digamos, dentro de una misma especie, variedades de esa especie van a tener glicoproteínas que van a cambiar, ¿verdad? Entonces, esa característica de ser muy específicas las glicoproteínas van a determinar muchos procesos metabólicos que ocurren en las plantas específicamente. Por ejemplo, las glicoproteínas en las plantas van a permitir el reconocimiento de proteínas, enzimas o polisacáridos de bacterias y hongos, ¿verdad? Que muchas veces estos organismos pues van a ser patógenos. Entonces esas glicoproteínas en la membrana van a poder reconocer estas proteínas, enzimas o polisacáridos de bacterias y hongos e iniciar el proceso de defensa contra esos patógenos, ¿verdad? Luego también las glicoproteínas van a determinar la compatibilidad o incompatibilidad de injertos. Entonces, cuando un injerto funciona, es probablemente porque las glicoproteínas de membrana de ambas partes del injerto, tanto de la púa como del patrón, van a ser altamente compatibles. Si hay una baja compatibilidad, como especies menos relacionadas, por ejemplo, los injertos pues no van a funcionar, no van a ser compatibles, ¿verdad? Funciona muy similar a cómo funciona, por ejemplo, el trasplante de órganos, ¿verdad? En las personas. Y también, bueno, las glicoproteínas van a estar involucradas
o van a funcionar como receptores de hormonas vegetales, ¿verdad? En este caso, también van a estar involucradas en el proceso de interacción polen-estigma, que es primordial para la reproducción sexual de las plantas, y las glicoproteínas en el tonoplasto, en el retículo endoplasmático y en los dictiosomas van a ser sitios de reconocimiento de moléculas en circulación subcelular, o sea, básicamente moléculas que tienen que transportarse o que van a circular dentro de la célula, que van a ir de un lado a otro, ¿verdad? Que tienen que llevar una ruta específica en la célula, digamos, esa modulación de la ruta que deben seguir esas moléculas es básicamente controlada o facilitada por existir glicoproteínas de reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento de que esta molécula viene de acá y va para allá, ¿verdad? Que viene de un lado de un lugar y va hacia este otro lugar. Entonces, eso se logra a nivel celular gracias a las glicoproteínas. Ok, aquí tenemos algunas observaciones generales, en realidad generales de las membranas. Las membranas, cuando tenemos membranas de células muertas o células no metabolizantes, son mucho más permeables a los solutos, ¿verdad? Recuerden dónde vemos este caso particular, más comúnmente es en el xilema. Recuerden que el transporte en el xilema es bastante eficiente, ¿verdad? Entonces, básicamente, membranas ya muertas, o de células muertas, eh, van a permitir el transporte pasivo por difusión libre, o sea, el transporte va a ser muy eficiente. No vamos a tener prácticamente ningún problema en el transporte de ningún soluto. Luego tenemos otra observación general, es que moléculas de agua y gases disueltos, como nitrógeno, o sea, el agua, empezando por el agua, ¿verdad? Que hemos estudiado pues básicamente estas tres clases del transporte del agua, y de algunos gases como el nitrógeno, el oxígeno y el CO2, se van a difundir de forma pasiva y rápida por todas las membranas. Y ese transporte o esa difusión va a ser, como ustedes lo saben, la difusión ocurre a favor del gradiente de concentración. Entonces, cualquier gas que tengamos, no solamente esto, sino etileno, que es una hormona importante en las plantas, una hormona gaseosa, va a pasar por todas las células de la planta de manera rápida y de forma pasiva, ¿verdad? Sin involucrar intervención o sin involucrar la hidrólisis de ATP. Otras observaciones que tenemos por acá es que solutos hidrófobos van a penetrar o penetran a velocidades relacionadas positivamente a su solubilidad en lípidos. O sea, si el soluto más bien es, digamos, no es afín al agua, pues más bien digamos, la velocidad a la cual va a penetrar la membrana va a depender de la solubilidad, de su liposolubilidad. Ok, ¿verdad? Recuerden que en la membrana tenemos lípidos, entonces si el soluto es fácilmente, se disuelve en ese lípido, pues se va a transportar o va a penetrar la membrana más fácilmente que otro soluto que sea hidrófobo, pero menos soluble en lípidos, ¿verdad? Tenemos estos dos ejemplos, tenemos el alcohol metílico y la urea, ¿verdad? Son dos, bueno, el alcohol metílico es afín al agua, ¿verdad? La urea un poquito menos. Entonces, la urea va a ser 30, más bien el alcohol metílico va a ser 30 veces más soluble, por lo tanto va a penetrar la membrana 30 veces más rápido, ¿verdad? Porque es más soluble en agua, entonces va a penetrar más fácilmente la membrana. Sin embargo, bueno, esta que es menos afín, ¿verdad? La solubilidad, o más bien la penetración o el transporte va a depender de la liposolubilidad. Tenemos otros problemas en cuanto a algunos solutos en casos particulares. Como vimos en la clase anterior, ¿verdad? Tenemos algunas condiciones que
que digamos, dificultan la asimilación de algunos nutrientes, ¿verdad? Vimos en el caso que hay nutrientes que precipitan dependiendo del pH, y es básicamente el ejemplo que tenemos acá. Un ejemplo relacionado al pH. Tenemos el CO2, que recuerden, el CO2 difunde rápidamente por todas las células de la planta, en forma, el CO2 disuelto, ¿verdad? El CO2 gaseoso. Cuando ese CO2 se disuelve, ¿verdad? Vamos a tener tanto CO2 gaseoso como ácido carbónico. Ya este ácido carbónico va a disminuir un poco el pH del medio en el cual esté disuelto. Entonces, esta solubilidad del CO2 va a ir disminuyendo, va a ir bajando porque el pH va a ir bajando, ¿verdad? Entonces, la solubilidad del ácido carbónico es menor que la del CO2 absorbido. Luego, conforme el pH baja, conforme este ácido carbónico va apareciendo, va existiendo cada vez más en el medio acuoso, el pH va a ir bajando y podemos encontrar estas otras especies de carbono, que son el bicarbonato y el carbonato. Que en realidad estas dos especies, ¿verdad? Carbonato y bicarbonato, van a ser insolubles en lípidos y por lo tanto ya no van a ser, digamos, su transporte va a ser muy difícil, digamos, el atravesar la membrana va a ser muy difícil para estas moléculas. Pero eso es algo, pues, que ocurre de forma natural, ¿verdad? El CO2 en medio acuoso se va a convertir en todas estas especies, entonces solamente va a ser transportado como CO2 disuelto o como ácido carbónico. También tenemos otros casos como son solutos neutros, ¿verdad? Los solutos, digamos, sin ninguna carga, van a ser más solubles en lípidos, ¿verdad? Entonces, aunque pueden atravesar la membrana de forma más fácil, no pueden andar tan libremente o tan fácilmente por el medio acuoso. Otro problema, bueno, los aniones que tienen carga negativa se van a absorber con lentitud porque el mismo citosol va a tener carga negativa. Entonces, eso genera una interacción de cargas electrostáticas que básicamente el citosol va a repeler la entrada o va a dificultar la entrada de aniones por simplemente una cuestión de cargas electrostáticas. Y bueno, otras observaciones generales que tenemos por acá es que tenemos moléculas hidrófilas o iones, ¿verdad? También con similar liposolubilidad que van a penetrar a velocidades que van a ser inversamente proporcional a su tamaño en forma hidratada. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos dos iones, ¿verdad? Dos cationes, para ser específico. Tenemos un cation de litio, que es recuerden, bueno, tenemos un cation de litio y un cation de potasio. El potasio va a tener un núcleo más pequeño que el litio, ¿verdad? En forma hidratada. Entonces, el potasio va a difundir muchísimo más rápido por tener un tamaño más pequeño que el litio, que tiene un núcleo muchísimo más grande y por lo tanto va a atravesar la membrana un poco más lento. Entonces, es básicamente lo que queremos decir en esta diapositiva. Acá tenemos el orden digamos, con el cual pueden penetrar los iones, no solamente los cationes. El potasio es como uno de los solutos más pequeños, ¿verdad? Que va a penetrar las membranas de forma más rápida. Luego tenemos el caso del litio, que ya dijimos. El magnesio, que tiene un núcleo aún más grande que el litio, pues va a difundir más lentamente. El calcio todavía más lentamente. El hierro es muchísimo más grande, ¿verdad? El hierro 2 más o el hierro 3 más son núcleos muy grandes, por lo tanto van a difundir más lentamente que los anteriores. Y luego tenemos todos estos, cloruro, velocidades de difusión similar a la del hierro.
3 más. Son núcleos grandes. Y recuerden, el citosol, al tener carga negativa, va a repeler simplemente por tener la misma carga electrostática, ¿verdad? Entonces el citosol repele la entrada de estos aniones y por ende la difusión a través de la membrana es un poquito más lenta o mucho más lenta. Acá tenemos un caso similar al que vimos antes del ácido carbónico, en este caso es el fosfato, ¿verdad? O el ácido fosfórico. El ácido fosfórico vamos a tenerlo, digamos, a un pH de 5 y a ese pH este ion de fosfato, ¿verdad? Va a existir como en su forma diprotonada en paredes celulares y en vacuolas o en el suelo también, ¿verdad? Paredes celulares siempre vamos a tener un pH más bajo, incluso las vacuolas pueden tener un pH más bajo que el citosol, o el suelo también tienen un pH más bajo que el citosol, y por ende el fosfato va a existir en esta forma diprotonada en estas regiones de la planta, ¿verdad? O el suelo. Luego tenemos la forma solamente con una protonación, ¿verdad? Del fosfato. En este caso va a existir a un pH de 7, esta especie de fosfato va a existir a un pH de 7 y se va a encontrar en el citosol. Y esta otra forma, pues que es menos común, ¿verdad? Una forma del fosfato completamente desprotonada, en realidad en esta forma el fosfato es muchísimo más fácilmente lixiviado en el suelo que estas dos anteriores, ¿verdad? Y por ende, pues en la planta no lo vamos a encontrar. Acá tenemos un gráfico de correlación entre lo que podríamos llamar una membrana digamos, una membrana artificial, que es básicamente una bicapa de lípidos, y esto es una membrana biológica. Entonces vemos los casos más extremos primero. Por ejemplo, el caso del oxígeno, el CO2 y el agua, que se van a difundir básicamente, bueno, el oxígeno y el CO2, de igual manera en una bicapa artificial, en una membrana artificial que en una membrana biológica, ¿verdad? El agua, como pueden ver, se va a difundir más fácilmente en las membranas biológicas, ¿verdad? Que en las membranas artificiales, ¿verdad? Que en una membrana artificial. Vean que se sale de la línea diagonal, se sale un poquito más a la izquierda, lo cual quiere decir que va a tener una mayor permeabilidad en membranas biológicas que en una membrana artificial. Y es básicamente porque recuerden que el agua facilita, digamos, el paso del agua por las membranas se facilita también por moléculas específicas como lo vimos, como las acuaporinas. Y por ende, la permeabilidad del agua a las membranas biológicas es más alta que a las membranas artificiales. Luego tenemos el glicerol, que tiene una permeabilidad más baja en ambos casos, sin embargo es similar o es la misma, tanto para membranas artificiales como biológicas. Y tenemos el caso de los iones, de los solutos iónicos. Tenemos el cloruro, el sodio y el potasio, ¿verdad? Como dijimos, el potasio es uno de los solutos que más rápidamente difunde a través de la membrana. En realidad tiene una difusión similar al sodio, y el cloruro, que tiene un tamaño un poco más grande, difunde más lentamente por las membranas biológicas, pero lo que es notable es que para las membranas artificiales, para una membrana artificial, la solubilidad, o más bien la permeabilidad de estos iones es muchísimo más baja que para las membranas biológicas. Y eso es, bueno, al igual que en el caso particular del agua, que existen otras moléculas, no solamente la bicapa lipídica, ¿verdad?, que representaría una membrana artificial, sino que existen en una membrana biológica proteínas, canales, ¿verdad?, que van a facilitar la entrada de estos cationes, de estos iones, cationes y aniones.
Ok, vamos a ver qué horas tenemos. Que podemos avanzar un ratito más. Vamos a ver los principios de absorción de solutos. El primer principio, vamos a poner el número. El primer principio de absorción de solutos lo vamos a llamar acumulación. La acumulación básicamente es que las células vegetales, en este caso, van a absorber los solutos por mucho tiempo, ¿verdad? Por un periodo de tiempo, y esas células van a concentrar ese soluto en el interior, ¿verdad? Básicamente eso es a lo que se refiere el principio de acumulación. Entonces, por ejemplo, que las plantas las tenemos en el suelo y en el suelo van a existir pues los nutrientes, ¿verdad? Entonces, las células de la raíz, para ser específicos, eh, van a tener una acumulación de todos los nutrientes que va a ser mayor incluso que la del suelo, ¿verdad? Y es básicamente porque las plantas van a tener una capacidad de atrapar, de acumular esos nutrientes y concentrarlos en el tiempo. O sea que aunque en el suelo tengamos una concentración más baja que en las raíces, uno nunca observa que bueno, nunca no, digamos, frecuentemente no observa, o más frecuentemente no observa que los nutrientes salgan de la raíz. Puede ocurrir, no hablemos de nutrientes, sino de solutos, que haya algunos solutos que salgan de la raíz, pero es básicamente porque las plantas también tienen mecanismos para la detoxificación, ¿verdad? Que implica la salida de algunos componentes o de algunos compuestos tóxicos, ¿verdad? Como lo pueden ser el sodio en altas concentraciones, ¿verdad? Entonces el sodio es tóxico y por ende la planta lo puede sacar, lo puede excluir de la raíz. Pero digamos, lo que estamos viendo en esta diapositiva es el caso contrario, que las plantas acumulan, concentran los nutrientes eh, al estar en presencia de estos, ¿verdad? De solutos, no hablemos de nutrientes, sino de solutos en general, los van a acumular en el tiempo, los van a concentrar. Entonces, lo que les decía, hablamos nuevamente de la concentración de potasio en células vivas es de 25 milimolar. Sin embargo, el potasio en el suelo tiene una concentración de 0.1 milimolar. Entonces, uno pensaría que, que los iones de potasio, por difusión, ¿verdad? Por su energía libre, deberían de difundir al suelo. Sin embargo, las células vegetales lo acumulan, no permiten que eso suceda. Acá tenemos otros casos particulares. En este caso es en algas. Tenemos una alga una alga del mar Báltico que vive en concentraciones de agua de mar. Estas son las concentraciones de estos iones en agua de mar. Tenemos el sodio que tiene una concentración de 30 milimolar en agua de mar. Sin embargo, la vacuola de esta alga va a tener una concentración más alta del sodio, el mismo caso del potasio y del cloruro, ¿verdad? Entonces, este es el principio de acumulación, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá. Luego tenemos esta otra alga, también sucede un caso, en realidad, lo contrario para el caso del sodio, ¿verdad? Tenemos una mayor concentración del sodio en el agua de mar que en la vacuola, y esto es porque el sodio en muy altas concentraciones, vean que esta alga vive en concentraciones de agua de mar muchísimo más concentradas para sodio que la anterior. Entonces, el alga, digamos, no va a acumular sodio, va a acumularlo hasta cierto punto, pero no va a concentrarlo más que el medio. Sin embargo, el potasio sí. Tenemos una mayor concentración de potasio que en el mar y de cloruro, digamos, relativamente similar. Ok, bueno, el principio de acumulación para las células vivas, básicamente, como les decía, las células, lo que uno esperaría es que el soluto difunda de concentraciones más altas a concentraciones más bajas, ¿verdad? O sea,
Si la concentración más baja es el interior de la célula, perdón, más alta es el interior de la célula y la más baja es el suelo, digamos, entonces uno esperaría que el soluto difunda hacia el suelo. Entonces, ¿cómo las plantas evitan que eso pase? Es básicamente utilizando energía para la acumulación. ¿Cómo se utiliza energía? Básicamente, se utiliza bombas, ¿verdad? Que van a transportar el soluto en contra de su gradiente de concentración, o sea, van a transportarlo del suelo que tiene menos soluto hacia el interior de la célula que tiene más soluto. Entonces, esa energía se va a utilizar en forma de ATP, ¿verdad? Es básicamente por medio de la hidrólisis del ATP, algunas bombas de solutos específicos van a bombear ese soluto en contra de su gradiente de concentración y la acumulación va a ser dependiente de la especie y del soluto, ¿verdad? Como les decía, si el soluto es tóxico en muy altas concentraciones, pues evidentemente ya la acumulación se va a detener en ese punto. Y lo que les decía antes, ¿verdad? Que las angiospermas y gimnospermas van a restringir la acumulación de sodio, ¿verdad? Sodio es un soluto que es tóxico en muy alto, no en muy altas, incluso en bajas concentraciones. El otro principio de absorción de solutos, ya vimos el de acumulación, ahora vamos a ver el de absorción, o más bien selectividad de absorción. La selectividad de absorción básicamente va a funcionar, digamos, en el sentido de que la absorción de un ion específico no va a ser afectado por la absorción de otros iones relacionados. Por ejemplo, hablamos del sodio y del potasio, que en realidad son iones muy similares, ¿verdad? Ambos tienen una carga positiva, ambos son cationes, ambos tienen un tamaño similar. Sin embargo, las plantas no van a absorber tanto sodio como si absorben bastante potasio, ¿verdad? Incluso recuerden que el potasio es un macroelemento. Entonces, la selectividad funciona de esa forma, que aunque sean iones similares, la planta va a absorber más potasio que sodio, ¿verdad? Es básicamente lo que queremos decir por acá. Y tenemos otros casos similares, por ejemplo, las plantas requieren cloruro, pero no bromuro, ¿verdad? Que son iones similares, pero la planta no va a absorber bromuro, ¿verdad? Solamente cloruro. Tenemos el caso del calcio y del estroncio, ¿verdad? Las plantas absorben calcio, o sea, son selectivas para calcio, no para estroncio. Igual que magnesio, ¿verdad? Que son cationes relacionados. Y tenemos el caso de los sulfatos y los selenatos, ¿verdad? Las plantas son selectivas para sulfatos, no para selenatos. Entonces, esa selectividad de absorción es muy importante porque, o es de gran importancia porque muchos de estos iones relacionados tienen efectos altamente tóxicos en los seres vivos, ¿verdad? No solamente en las plantas. Entonces, la selectividad en la absorción es muchísimo más evidente en compuestos orgánicos como aminoácidos y azúcares y esa evidencia de selectividad es la evidencia más fuerte que se tiene es la presencia de proteínas transportadoras específicas, ¿verdad? Y que pueden ser activadas y desactivadas por ciertos iones o moléculas. Entonces son canales específicos y selectivos para la entrada de un ion y no necesariamente del otro que esté relacionado, ¿verdad? O sea, canales específicos para la entrada de cloruro y no necesariamente, o más bien, y va a impedir la entrada de bromuro, aunque en el medio haya, ¿verdad? Y esté cerca, pues solamente el canal va a ser específico para la entrada del ion que la planta requiere. Ok, otro de los principios de absorción de solutos va a ser el de pérdida de solutos por la membrana, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que quiere decir este principio de pérdida de solutos por la membrana es que los solutos, cuando ya los absorbemos, cuando ya la célula absorbe los solutos, estos no se van a perder tan fácilmente,
¿verdad? Como les decía, en realidad está un poquito relacionado con el principio de acumulación. El principio de pérdida de solutos por la membrana quiere decir que la membrana va a impedir la salida de los solutos, aunque las concentraciones externas de la célula sean de mayor concentración de ese soluto, ¿verdad? Pero la pérdida de solutos por la membrana sí puede ocurrir en casos específicos. Puede ocurrir básicamente por daños en las membranas, ¿verdad? O sea, por células estresadas y que tengan daños en las membranas, por efectos de temperatura, como dijimos, conforme aumenta la temperatura, los lípidos aumentan su fluidez y por ende, pues se pueden formar huecos en la membrana, que igualmente es una alteración, es un daño, ¿verdad? También la pérdida de solutos por la membrana puede ocurrir por envenenamiento de la planta, por deficiencia de oxígeno, por remoción de calcio. Recuerden que el calcio, aparte de dar estabilidad a la membrana, también es un cofactor de muchas enzimas en la membrana. Y también por básicamente cualquier situación que cause la muerte de la célula. Entonces, por estas razones, solamente por estas razones vamos a tener pérdida de solutos por la membrana, ¿verdad? Entonces, digamos que en condiciones normales la célula no perdería solutos. Entonces perdón, no les puse el número, este es el tercer principio de absorción de solutos. El segundo es el de selectividad, y el primero el de acumulación. Entonces, el tercero, tenemos, bueno, que en este principio de pérdida de solutos por la membrana, lo que les decía antes, ¿verdad? La mayoría de los iones transportados o van a ser transportados hacia el interior de la célula a una velocidad muchísimo más alta de la que salen. En este caso, es que este principio de pérdida de solutos por la membrana se relaciona mucho con el principio de acumulación, ¿verdad? Voy a notarlo por acá. También tenemos como evidencia transportadores o canales unidireccionales. ¿Qué quiere decir eso? Transportadores que permiten solamente la entrada y no la salida de solutos, o el caso contrario, ¿verdad? Que fueran transportadores que más bien impidan la acumulación de algunos solutos. Entonces, aparte de esto, bueno, esto se relaciona un poquito, no tanto, pero un poquito con el principio de selectividad, pero más que todo con el de acumulación nuevamente. Esos canales, ¿verdad? Unidireccionales aceleran la absorción hacia el interior de la célula de muchos cationes, por ejemplo, el sodio, del calcio y del magnesio, que se van a difundir hacia el interior de la célula a favor del gradiente de concentración y pueden ser transportados hacia afuera con ayuda de bombas dependientes de ATP, lo que les decía. Digamos, mecanismos de detoxificación del potasio, básicamente va a funcionar como un bombeo, proteínas que bombean del sodio del interior de la célula hacia el exterior, porque la acumulación del sodio resulta tóxica para la planta. Igual, cualquier otro nutriente, cualquier otro soluto en altas concentraciones puede resultar tóxica y por ende la planta es capaz, ¿verdad?, de detoxificarse por medio de la exclusión de esos solutos, ¿verdad?, a concentraciones que resultan tóxicas para ella. Este es el cuarto principio de absorción de solutos y es que la rapidez de absorción varía con la concentración del soluto. ¿Ok? Entonces, básicamente, para solutos que la célula debe acumular, las velocidades de absorción son mucho mayores que las observadas con difusión libre. ¿Ok? Entonces, si la célula debe acumular algún soluto, digamos magnesio o calcio, la célula debe acumular esos solutos, entonces, digamos, uno esperaría que conforme se vaya acumulando el soluto en el interior de la célula, la velocidad de absorción vaya disminuyendo, ¿verdad? Eso es un principio de termodinámica básico. Sin embargo, es evidencia de este principio de que la rapidez
varía con la concentración, y es que aunque tengamos una gran concentración del soluto de forma interna, la absorción va a ser muchísimo más rápida de lo que ocurriría a través de una membrana artificial, ¿verdad? Como lo vimos en el gráfico anterior. Y también que la velocidad de absorción se va a incrementar conforme aumenta la concentración del soluto hasta que la velocidad empieza a estabilizarse, ¿verdad? Y esa velocidad va a estabilizarse cuando ya alcancemos una concentración óptima de ese soluto en el interior de la célula. Entonces acá tenemos lo que les decía, en realidad, bueno, este es como el caso explicado por termodinámica básica, y es la absorción de un soluto a través de una membrana mediada únicamente por termodinámica, por difusión, ¿verdad? Por difusión simple. Y tenemos el caso de lo que ocurre realmente por una membrana biológica, ¿verdad? Por una membrana de célula vegetal, que es la velocidad de absorción de solutos, que vamos a tener una fase prácticamente exponencial de absorción hasta que llegamos a una, digamos, a una etapa donde la velocidad de absorción se va a ir estabilizando, y es cuando básicamente alcanzamos una concentración óptima del soluto en el interior de la célula, ¿verdad? Entonces, si dependiera de la difusión, pues básicamente no sería posible la vida como la conocemos. Sería un metabolismo muchísimo más lento, serían otras condiciones, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los mecanismos que tienen las membranas para la absorción de solutos, es que es posible que el metabolismo pues sea o tenga la velocidad que tiene. Bueno, en este otro caso tenemos lo que ocurriría con un metabolismo restringido, con un metabolismo estresado, como en el caso de que tengamos un metabolismo en ausencia de oxígeno o a bajas temperaturas, ¿verdad? Recuerden que las bajas temperaturas afectan la actividad enzimática. Entonces vean cómo la velocidad máxima de absorción de soluto se alcanza más rápidamente que en condiciones normales. En condiciones normales vamos a tener un aumento, ¿verdad?, de la absorción o de la velocidad de absorción de los solutos en el tiempo, ¿verdad? Hasta, bueno, cuando agregamos agua, ¿verdad?, que probablemente nos altere, digamos, la solubilidad y demás, ¿verdad? Ok, bueno, veamos un par de diapositivas más. También, bueno, se sugiere que existen transportadores en la membrana que se saturan con exceso de soluto, ¿verdad? Eso es pues algo que hemos venido hablando, ¿verdad? Tenemos proteínas transportadoras en forma de canales y de bombas que van a ser específicas, pero también pueden saturarse con excesos de soluto, ¿verdad? Entonces, aunque sean, digamos, ellas tienen una capacidad limitada de transporte, no pueden pasar más solutos, aunque haya muchos en el medio, ¿verdad? No pueden pasar más de los que su capacidad lo limita, ¿verdad? Bueno, hagamos el recreo por acá. Yo tengo bueno, no sé si tienen dudas hasta este momento para que veamos las dudas y después vamos al recreo. 8:50 tengo. Entonces, a las 9 nos volvemos a conectar.